Bienvenidos a esta serie de cursos que nos ayudarán a conocer las ventajas que tenemos con Vivotech. En esta ocasión hablaremos de nuestra solución de energía, la cual consta de switches PoE administrables, no administrables para interior y para exterior. Dentro de la gama de switches no administrables, en esta gráfica podemos ver algunas opciones que podemos encontrar de nuestra solución, desde switches de 4 puertos, 8 puertos, 16 y 24 puertos PoE. Dentro de la página de Vivotech, www.vivotech.com, podemos encontrar algunas otras opciones, pero básicamente en esta presentación se mostrarán los switches básicos que tenemos que conocer para poder darle una solución de energía a nuestros proyectos. Todos estos switches manejan puertos de modo extendido, tienen protecciones de hasta 6 kV en los puertos PoE y fuente de alimentación, y tienen un puerto uplink para poder interconectarlos con otros switches o routers. En la parte de switches administrables tenemos un par de opciones, una llamada WebSmart y la otra VivoCam, la cual hablaremos de las pequeñas diferencias que tienen entre ellos un poco más adelante. En particular, tenemos en estas versiones switches desde 8, 16 y 24 puertos, con opciones de protección en la fuente de alimentación y en los puertos PoE, y opciones también de hasta 2 puertos Gigabit Ethernet Combo para intercomunicarlos con otros equipos de red. La protección con la que cuentan tanto los switches administrables como no administrables es en la fuente de alimentación y también en los puertos PoE que van hacia la cámara. Ambos puertos tienen protección de hasta 6 kV para el tema de protección para descargas de corriente. Otra cosa que podemos encontrar en estos dispositivos es el amplio rango de alimentación. Puede ir desde 100 volts hasta 240 volts de corriente alterna. Entonces recuerden, con los switches Vivotech tienen protección en la fuente de alimentación y en los puertos PoE hasta 6 kilovolts. Vamos a hablar un poquito de las funcionalidades o diferenciadores que tenemos en nuestros switches no administrables. Regularmente un switch trabaja a 100 megabits por segundo, 10, 100 o 1000 megabits por segundo, y podemos llegar desde el puerto del switch hasta 100 metros de distancia para poder comunicar y alimentar una cámara. Esto es el modo estándar de cualquiera de los switches. En este caso, el modo extendido de nuestros switches puede alcanzar hasta 200 metros de cable UTP y podemos alimentar una cámara a esa distancia. La condición sería que el ancho de banda disponible va a bajar de 100 a 10 megabits por segundo, pero con la compresión en H265 y el analítico de SmartStream que contienen nuestras cámaras, no es necesario tanto ancho de banda para poder transmitir una cámara, así que pueden estar seguros que va a funcionar sin ningún problema. Este modo extendido se habilita con un pequeño botón que está en la parte de enfrente del switch. Al habilitarlo, entonces los puertos marcados en amarillo podrían llegar a 200 metros de cable UTP. En un modo estándar, la operación del switch es de la siguiente forma. Todos los puertos se comunican entre ellos. Es decir, si yo tengo en esta imagen, tengo 8 puertos PoE disponibles para conectar cámaras. Si yo solamente tengo 5 cámaras conectadas, me sobrarían 3 puertos para conectar cualquier otra cosa. Entonces, en un modo normal, yo podría conectarme en los puertos sobrantes para comunicarme con las cámaras o poder visualizar las cámaras. Pero en el modo VLAN, recuerden que es un switch no administrable, no significa que vamos a configurar algo en la cámara, simplemente es un botón de la misma forma que el modo extendido en el cual vamos a habilitar el modo VLAN. Y el modo VLAN lo que hace es que aísla todos los puertos y solo podemos comunicarnos con las cámaras por medio del puerto de uplink. Esto es funcional para seguridad cuando, por ejemplo, ponemos el switch en un poste
en donde va a estar prácticamente desatendido, y por seguridad queremos que nadie pueda conectarse en los puertos sobrantes del switch para poder entrar a nuestra red. Ahora vamos a hablar un poco de los switches administrables, el WebSmart y el VivoCam. Estas dos versiones de switches administrables cuentan con funciones de videovigilancia. Ese es el diferenciador a comparación de otras marcas en el mercado que manejan switches administrables, que son administrables solamente en la parte de red, pero nosotros tenemos funciones de videovigilancia. Podemos hacer configuración de VLANs, podemos crear una lista de dispositivos. Esto es descubrir todos los dispositivos que hay en la red y que puede alcanzar el switch. Podemos crear una vista de topología, que esto se crea automáticamente cuando abrimos la interfaz del switch. Podemos hacer un testeo de cables para tema de troubleshooting. No es un tester de cable profesional, pero sí nos puede dar una buena idea de qué es lo que está pasando con los cables. Podemos crear mapas de instalación, es decir, puedo subir un croquis o una imagen de un plano directamente a la interfaz del switch, y sobre ese plano puedo sembrar las cámaras para poder saber en dónde están ubicadas. Otras funciones con respecto al PoE es el PoE programado. Esto quiere decir que yo puedo indicarle al switch cuándo tienen que estar encendidos los puertos y cuándo tiene que apagarlos. Por ejemplo, al ser switches PoE con estándares 802.3 AF y AT, que esto quiere decir que puedo alimentar dispositivos de 15 hasta 30 watts, yo podría conectar no solamente cámaras, puedo conectar access points, puedo conectar controles de acceso, puedo conectar teléfonos IP. Pero, ¿qué pasa cuando por la tarde, noche, cuando ya no hay nadie en la oficina, todo el mundo se va y entonces los equipos se quedan encendidos? Los teléfonos IP, los access points, no tiene ningún sentido que esos equipos estuvieran encendidos si nadie los va a utilizar. Entonces el PoE programado se trata de eso. Yo puedo indicarle al switch que a las 8, 9, 10 de la noche, que ya no hay nadie en la oficina, apague los puertos de estos dispositivos que no se utilizan, y al día siguiente a las 5 o 6 de la mañana, antes de que lleguen las personas, encienda de nuevo los puertos para que los equipos estén operables. Entonces, ¿qué ganamos con esto? Primero, ahorro de energía. Y segundo, alargamos la vida útil de nuestros dispositivos, ya que no van a estar encendidos las 24 horas del día. Otra función con el PoE es el retardo de PoE. Cuando tenemos un switch con puertos PoE y supongamos que tenemos un switch de 24 puertos y los 24 puertos están llenos de dispositivos PoE, ¿qué pasa cuando se va la energía eléctrica y el switch se apaga por completo? Cuando regresa la energía y vuelve a encender, lo que va a pasar es que el switch va a energizar todos los puertos. Al hacer esto, todos los dispositivos PoE le van a solicitar la máxima energía para poder funcionar. Esto para el switch representa una falla, y lo que hace el switch es reiniciarse para protegerse. Cuando se reinicia, vuelve a pasar el mismo ciclo una y otra vez y se queda en un loop interminable. Para corregir esto, físicamente tenemos que desplazarnos hasta donde está el switch, desconectar al menos la mitad de los cables que están conectados con dispositivos PoE y esperar a que el switch inicie normalmente. Después de esto, tenemos que volver a conectar los cables. Esto no tiene una complejidad en llevarlo a cabo, sin embargo, son costos de desplazamiento, de operación, de pérdida de tiempo tal vez de un ingeniero. Pero ¿qué tal si el switch puede resolver esto por sí solo? Entonces esta función se trata justamente de eso. El retardo PoE es indicarle al switch cuáles puertos va a encender primero y cuáles después. Por ejemplo, cuando encienda el switch solamente va a prender el puerto 1, 2 y 3. Va a esperar 5 segundos y va a encender el puerto 4, 5 y 6. Va a esperar otros 10 segundos y va a encender el puerto 7, 8 y 9, y así consecutivamente.
Otra opción que tenemos en cuestiones de videovigilancia es la solución de problemas de cámaras. Vamos a tener un pequeño panel en donde vamos a poder hacer un pequeño troubleshooting, bueno, un gran troubleshooting, que es una gran herramienta. Todas estas funciones que estamos platicando ahora están disponibles dentro de la misma interfaz del switch. Entonces, el pequeño panel nos va a permitir, por ejemplo, regresar la cámara a valores de fábrica. Cuando algo sucede con la cámara o alguien entró a la cámara y le modificó algún parámetro que no debería haber hecho y ya no tenemos contacto con la cámara, podríamos regresar la cámara a valores de fábrica e incluso desde el mismo switch subir la configuración con la que la habíamos dejado funcionando. Podríamos apagar el puerto PoE y volverlo a prender simplemente, o checar la comunicación a través del switch y el dispositivo PoE para ver si todo está funcionando bien. Todas estas funciones de videovigilancia están diseñadas para poder dar un soporte o servicios administrados a nuestros clientes de una manera fácil y con un acceso disponible directamente desde nuestros switches administrables. Tenemos también switches para exterior en versión administrable y en versión no administrable. En particular, este switch para exterior tiene un switch PoE de grado industrial, una fuente de alimentación, protecciones para sobrecorriente en la corriente alterna y protecciones de descargas en los puertos PoE. ¿Okay? Todo esto está en una sola caja. No tenemos que armar gabinetes complicados para dar esta solución. Es una sola caja que es la que están ustedes viendo ahí, esa cajita negra. Tiene protección IP67 y es antivandálica IK10 para poder instalarla prácticamente en cualquier lugar y darle conectividad a los equipos. Más o menos se vería así. Las interconexiones que tenemos pueden ser hasta 8 puertos PoE. Tiene la opción de poner transceptores o convertidores de medio en sus puertos SFP para poderlos comunicar con fibra óptica, por ejemplo. Tiene fuentes redundantes en corriente directa y en corriente alterna para que siempre tengamos disponible la comunicación con el switch. Entonces, en general, las diferencias entre el VivoCam y el WebSmart que hablábamos hace unos momentos, las diferencias básicas de estos dos equipos son las siguientes. El puerto de consola, la línea de comandos, las rutas estáticas y las listas de control de acceso. El VivoCam tiene todas estas opciones disponibles. El WebSmart no las tiene, así que depende del requerimiento de su cliente, podemos elegir entre una versión y otra y la funcionalidad de administración de videovigilancia sigue estando sin ningún problema. En resumen, entonces, todos nuestros switches no administrables cuentan con protecciones de sobrecorriente en su fuente de alimentación y en los puertos PoE, además de un modo extendido para poder llegar a distancias de hasta 200 metros con un solo cable UTP. Y todos nuestros switches administrables cuentan con funciones de videovigilancia integrada para ofrecer soluciones y servicios a nuestros clientes. Recuerden, nuestros switches administrables contienen estas funciones ya por default, no tienen que pagar ningún módulo adicional ni tienen que adquirir una licencia adicional para hacer funcionar todo esto. Ya viene incluido con los switches y recuerden, son muy fáciles de configurar, toda la configuración es intuitiva, es gráfica, no hay líneas de comandos complicados para hacer la administración de nuestros equipos. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima.